Buen día, hermanos. Es un placer nuevamente estar pues haciendo estos devocionales para escucharlos día con día y escuchar sobre todo a Dios. Les invito a hacer una pequeña oración, hermanos, para podernos ser manos del Señor. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque hemos visto tu mano, Señor, en este tiempo, Padre Celestial, y hemos aceptado tu voluntad, Señor. Hemos visto que tu iglesia está pues delante de ti, Señor, como siempre, adorándote y esperando tu mano de protección. Gracias porque eres una realidad en cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú quien nos habla a través de la lectura de tu escritura en estos momentos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, hay que ver qué es lo que estamos escuchando últimamente. Pues yo creo que muchos de nosotros estamos al tanto de las noticias, estamos al tanto de ver qué es lo que sucede, cómo va avanzando esta situación tan difícil por la que hemos pasado, y que pues prácticamente a todos los que la estamos viviendo nunca nos había tocado vivir algo así. Comentaban cuando salimos nosotros de México que pues esto parecía una película de terror, que era algo igual que en el mismo aeropuerto. Pues todos estaban extrañados, las personas que nos atendieron, y pues veían que era algo muy difícil. Incluso en el vuelo que hicimos de México a Florida, nos venimos únicamente 6 personas en un avión que tiene capacidad de más de 140 personas. Únicamente viajamos 6, pero gracias a Dios estamos aquí y estamos viviendo algo que nunca se había vivido. De ahí la importancia de saber diferenciar qué es lo que debemos de oír, escuchar y sobre todo hacer. Hace poco estaba escuchando yo una meditación acerca de lo que escuchamos, y vino a, a la mente también aquel pasaje en donde David enfrenta a Goliat, ya muy conocido por todos nosotros. Es muy conocido y sabemos la historia. Así a grandes rasgos, esta historia la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en donde David mata a Goliat. Pero ¿qué es lo importante de este asunto que estamos tratando de ver el día de hoy? Me va a permitir leer unos versículos para introducir un poco el tema. Y dice así en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Vamos a leerlos, hermanos. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Ahí pues estaban enfrentándose al ejército de Samuel. Estaban en guerra prácticamente. Dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre su monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y al otro lado. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y un valle entre ellos. Salió entonces del campamento un filisteo, un paladín, el cual se llama Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos. Sabemos que era un gigante. Conocemos que era un gigante, un paladín, una persona acostumbrada a la guerra, a matar gente, pues en este caso vemos y sabemos la historia, qué es lo que hacía este filisteo. Dice en el versículo 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí.
Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y no y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme a un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Pues estamos nosotros ahorita al tanto de las noticias, de ver qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando con pues esta gran pandemia por la que estamos viviendo. Sin embargo, parece ser que estamos más al tanto de las noticias, de ver cuántos muertos hay en un lugar, cuántos enfermos hay en otro. En fin, estamos muy metidos escuchando y viendo precisamente lo que hacía el ejército de Saúl en aquel entonces. ¿Qué es lo que estaban? Estaban al tanto de escuchar las amenazas de este filisteo, de este paladín, de este guerrero, como lo menciona la Biblia. ¿Y qué es lo que sucede? Al final de todo esto dice: se turbaron y tuvieron gran miedo. No fue un miedo de que, ay, me va a pasar. Aquí dice que fue un gran miedo. Eso mismo sucede con nosotros, hermanos, al estar escuchando y viendo tantas noticias. Eso no quiere decir que no estemos enterados, que no nos debamos de enterar de cómo está la situación, pero también no nos debemos de olvidar, hermanos, que no dependemos de un virus, no dependemos de lo que las autoridades mencionan, ya sea manipulado, ya sea le quitan cierta información. Eso ya no nos debe de interesar más, hermanos. Nosotros conocemos esta historia de, de David cuando vence a Goliat, pero vemos un ejército temeroso, un ejército que incluso cuenta la historia que este Goliat salía 2 veces al día a desafiar al ejército de Saúl. ¿Y qué es lo que sucede? Todos estaban atemorizados. Muchos a lo mejor, pues, siendo soldados, tenían que estar al frente de, al frente en la línea de batalla. Pero ¿qué es lo que sucedía cuando salía este Goliat? Los atemorizaba. Fácilmente con sus gritos, con su palabrería los atemorizaba. Y me da la impresión de que pues muchas veces ya era el estar esperando la hora en que tenía que salir este Goliat a desafiarlos, con ese temor, con ese miedo, a lo mejor hasta cierto punto de vista morboso. Ya viene y me va a hacer temblar, ya viene y me va a atemorizar, en fin, pero ¿qué es lo que sucede? Estamos atentos a la voz de las amenazas, estamos atentos a la voz de lo que nos puede suceder. ¿Qué es lo que pasa cuando David llega? ¿Qué es lo que sucede? Dice en el versículo 20 de este mismo capítulo que David tuvo que ir a ver a sus hermanos para llevarles ciertos alimentos que su padre les envió. Dice en el versículo 20: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, fíjense, las dejó al cuidado, no las abandonó, dejó sus ovejas al cuidado de un guardia y se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, cuando iban precisamente a escuchar las amenazas de Goliat. Vamos a ver qué es lo que nos dice hoy, cómo nos desafía y cómo nos hace sentir ese temor prácticamente. A eso iba el ejército al frente. Dice el versículo 21: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. ¿Sí? David no había escuchado antes ninguna de las amenazas que Goliat había hecho.
Sin embargo, en ese momento David escucha las amenazas. ¿Y qué es lo que sucede? Eh, Dice en versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Sí? Nuevamente. Ya sé qué es lo que me va a decir, ya sé qué es lo que va a gritar, ya sé qué es lo que va a vociferar, y sin embargo voy, me pongo enfrente a sentir ese gran temor. Hermanos, debemos de poner mucha atención en lo que estamos escuchando, en lo que estamos viendo, ¿sí? No debemos de permitir que ese gran temor entre en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hizo David? ¿Sí? Dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense las palabras de este muchachito, ¿sí? De este, podríamos decir, pues niño prácticamente, porque no nos menciona aquí la edad, pero los estudiosos de la Biblia mencionan que pues no tendría más de 15 años este muchacho, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Todo lo que le iba a dar Saúl al que venciere a este hombre. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Conociendo y sabiendo lo que es esta historia nos menciona, ¿sí? Va y se pone de frente de Goliat. ¿Y qué es lo que dice Goliat al respecto? Cuando están enfrente David y Goliat. En el versículo 39 nos menciona algo muy importante. Dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, cuando le dio sus ropas de batalla a Saúl. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, ¿sí? O sea, yo no soy hombre de guerra, yo no puedo con esta armadura que comentan que hasta grande le quedaba. ¿Y qué es lo que sucede? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, ¿sí? Todo el ejército, incluso Saúl, estaban con gran temor. Sin embargo, vemos a David, que no había puesto atención anteriormente a las amenazas, a las... ahora sí que la amenaza que había hecho Goliat hacia, no nada más al soldado que se enfrentara a él, sino a todo el ejército, a todo el pueblo. Dice en el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, dice, miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Imagínense, un muchacho con esas características delante de un gran guerrero, de un gigante. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses. Y maldijo a David por sus dioses. Imagínense esas palabras escuchadas por los oídos de David, ¿sí? ¿Qué había sucedido con David en todo el tiempo en que el ejército de Saúl, el ejército de Dios, estaba delante de Goliat? David, entre tanto, estaba con sus ovejas, le había dicho a Saúl que él libraba sus ovejas cuando los leones y los osos las atacaban, él estaba en armonía escuchando a Dios, no escuchando las amenazas de Goliat. Por eso es bien importante qué es lo que escuchamos cuando leemos la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios, estamos escuchando la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hace, cómo hace sentir David a este guerrero filisteo? ¿Sí? ¿Acaso soy yo perro? Fíjense en qué situación pone David. Un muchachito de hermoso parecer, rubio, pequeño de edad,
cómo hace sentir al enemigo enfrentándosele en ese momento, ¿sí? Conocemos la historia, cómo vence David a Goliat, cómo le corta la cabeza y vemos cómo todo el ejército de los filisteos huye al ver esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos sacar de enseñanza en estos momentos que estamos viviendo, hermanos? ¿Qué es lo que estamos escuchando primero? ¿A qué le ponemos más interés? Yo no dudo que muchos de nosotros leamos la Biblia, que estemos a lo mejor pues cumpliendo a diario con leer la Biblia, pero ¿en realidad estamos escuchando a Dios? ¿En realidad le creemos a Dios? ¿O estamos escuchando las amenazas de Goliat a cada momento, a través de las noticias, a través de lo que nos cuenta la gente? No podemos dejar de estar al tanto de lo que está sucediendo. Pero lo que no debemos de hacer, hermanos, es dejar de estar escuchando a Dios. Para que con ese corazón que tuvo David en ese momento, esa valentía que tuvo David en ese momento, podamos enfrentar precisamente a esas malas noticias que están delante de nosotros. El ejército de Samuel pues salía 2 veces al día prácticamente a escuchar amenazas. No sé cada uno de nosotros cuántos noticieros vemos y escuchamos. Aquí por lo regular donde estamos ahorita pues hay muy pocos canales que nos hablan en español y la mayoría de ellos son puras noticias. ¿Y qué es lo que escuchamos? Puras noticias malas, ¿sí? Pero debemos de llevarnos en nuestro corazón, hermanos, las noticias buenas, ¿sí? Lo que Dios nos pide, lo que Dios nos aconseja que hagamos. David estuvo preparado tanto pues emocional y sobre todo espiritualmente para enfrentar a Goliat. Ninguno de los soldados del ejército estuvo preparado porque estuvo escuchando esas amenazas. No sé, o sea, esta historia nos la deja el Señor precisamente por algo. Debemos de estar preparados, hermanos, para enfrentar las situaciones difíciles. Sí existe una situación muy difícil, sí es una realidad lo que estamos viviendo, pero también debemos de entender, hermanos, que no dependemos de ello. Dependemos de un Dios que todo lo puede, de un Dios que, como decía anteriormente, para Él ya es historia lo que estamos viviendo, ¿sí? Así como en el pasaje de el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 en adelante, cuando es otra historia muy conocida por todos nosotros, cuando Jesús calma la tempestad. Nada más quiero hacer un poco de énfasis en lo que les dice el Señor al principio. Dice en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, ¿sí? Al otro lado del lago, no sé, estaban en cierta región que tenían que cruzar, pero les está diciendo el Señor, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que sucede más adelante? Viene la tempestad, viene el temor nuevamente con sus discípulos, tan es así que le hablan a él, acuden a quien tienen que acudir, ¿sí? Vemos que los discípulos del Señor obedecieron. ¿Por qué? Porque sí subieron a la barca, subieron con él e iban a cruzar. Vemos que sí hay obediencia, pero no escucharon la voz de Dios cuando les dijo, pasemos al otro lado. Y si el Señor está diciendo, pasemos al otro lado es porque vamos a pasar. En el camino, pues sí, hubo ciertas situaciones difíciles, pero ¿qué es lo que sucede? Ellos atemorizados también, Señor, que no te das cuenta que nos vamos a hundir, ¿sí? El Señor ya les había dicho desde el principio, pasemos al otro lado, y si Él se los dijo, se iba a cumplir. Ok, acudieron al Señor, pero lo vuelvo a repetir nuevamente, sí obedecieron, sí oyeron la voz de Dios, pero no lo escucharon, no la asimilaron para ellos desde el principio. Si el Señor dice que vamos a pasar al otro lado, debemos de hacer nuestra esa promesa. Nos está diciendo en este momento, pasemos al otro lado. Va a haber situaciones difíciles, sí, pero Él está con nosotros. Él iba en el mismo barco con los discípulos y sin embargo hubo temor. ¿El Señor está en cada uno de nosotros? Sí, sí está. Tal vez humanamente, pues sí, debemos de sentir cierto temor, pero debemos de tener esa seguridad, ¿sí?
El Señor nos está diciendo, pasemos al otro lado y las promesas que el Señor nos hace, el Señor las cumple. Entonces, hermanos, es esa la invitación a de que si estamos leyendo nuestra Biblia, vamos a estudiarla, vamos a escuchar la voz de Dios. No cumplamos únicamente con leer 1 o 2 capítulos, no sé, algunos versículos. No es cumplir nada más con leer a diario. Tenemos que escuchar la voz de Dios a través de su palabra, ¿sí? Y si Él nos da promesas, el Señor cumple sus promesas. Y vemos a David, que él no escuchaba otra situación más que pues la naturaleza, estar en comunión con el Señor, y pudo vencer a ese Goliat. Los discípulos, pues, sí, se subieron a la barca con el Señor, pero pues no escucharon esa indicación que les dio, esa promesa que les dio, pasemos al otro lado. Entonces, esa es la invitación, hermanos. Cada vez que leamos nuestra Biblia, leamos la palabra de Dios, entendamos a quién estamos escuchando y analicemos cada una de sus promesas y bendiciones que nos da. Gracias, hermanos, que Dios les siga bendiciendo, y vamos a orar para finalizar. Nuevamente, Señor, te damos las gracias por las bendiciones que nos das, porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, tú traes algo nuevo a nuestras vidas. Permite, Padre Todopoderoso, que podamos asimilar la lectura, que podamos escucharte a ti, que podamos hacer nuestras cada una de las bendiciones que tú nos das a través de ella. Te damos las gracias, bendito Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, tú no te apartas. Vamos en la misma barca contigo, Señor, y queremos tener esa comunión. Queremos sentir, Padre Celestial, tu protección a cada momento. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a nuestros pastores y bendice a cada uno, Padre Celestial, de los hermanos que han de escuchar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.